Hoy en Radio Resultados. México es el país de América Latina donde más disminuyó la pobreza, reporta el Banco Mundial. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que Portafolio para la Prosperidad Compartida tiene ya una inversión de $298,000 millones en el país. El Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más de 20 candidatos de la elección judicial presuntamente ligados al narcotráfico. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es jueves 24 de abril y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó el más reciente reporte del Banco Mundial sobre la evolución de la pobreza en América Latina, en el cual México se ubica como el país con mayor avance en su reducción. Ahí dice, México, país de América Latina donde más bajó la pobreza. 2 puntos, Banco Mundial. Es decir, el modelo funciona. Además, no solamente la variable del crecimiento económico, que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el desarrollo con bienestar, el desarrollo sustentable con bienestar, que es lo que se ha logrado en México, que tiene una máxima y es prosperidad compartida por el bien de todos, primero los pobres. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante, anunció una inversión de $3,600 millones como parte del Plan México. Señora Presidenta, en Grupo Modelo confiamos en este país, confiamos en su gente. Aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el portafolio de inversiones para la prosperidad compartida contempla a la fecha 1,937 proyectos en todo el país. Entonces, al día de hoy tenemos 1,937 proyectos registrados y trabajando con estas empresas. Abarcan los 32 entidades de la República. Ahora, ¿dónde tenemos más ahorita? Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua. Ante la posible participación de abogados del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la elección judicial siempre es perfectible. Pues la última instancia en caso de elecciones, que es el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Pero y siempre es perfectible. Ahora, supongamos que fueran ciertos los 20. A ver, pregúntale al ministro o a Ernestina cuántos candidatos son, que no lo recuerdo. Ahora, ayer en la presentación de todo el país, no solo de lo federal, sino incluidos los estatales. Entonces, son siempre perfectibles. Pero si se encontró, pues que se tome. Sobre el amparo otorgado al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para que no sea detenido, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó lo siguiente. Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. Entonces, no tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión. Nacional. El Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una veintena de candidatos a juzgadores presuntamente ligados al narcotráfico. Así lo informó el presidente de esta Cámara, Gerardo Fernández Noroña. Explicó también que se trata de personas que no son idóneas para ocupar alguna plaza judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó este miércoles una impugnación del PAN que busca obligar al INE a determinar si los actos de proselitismo de la senadora morenista Andrea Chávez en Chihuahua constituyen actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental.
Este miércoles, diputados aprobaron la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que establece las normas para regular el registro, control, vigilancia y sanción de las actividades conexas con armas de fuego. La minuta pasará al Senado para su posterior discusión. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, con quien acordó intensificar el diálogo entre ambas naciones y fortalecer los lazos de la relación bilateral en beneficio de ambos países. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Especializada analizar la queja contra el diputado Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género hacia la entonces diputada Juanita Guerra Mena. Esto cuando Blanco Bravo era gobernador de Morelos y le negaron el acceso al templete principal durante un acto político, lo que se calificó como una acción violenta y misógina, además de denunciar amenazas contra ella y su familia. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en la capital del país la apertura del tramo remodelado de 4 estaciones en la línea 1 del metro. La presidenta estuvo acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Con esta apertura, ya operan 17 de las 20 estaciones de la nueva línea 1 del metro. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, determinó la noche de este miércoles mantener la fase 1 de la contingencia por ozono y continuará este jueves, día en que la calidad del aire será de mala a muy mala. Información de los estados. Presuntos integrantes del cártel Jalisco bloquearon ayer al menos 10 carreteras e incendiaron al menos 37 vehículos en 26 municipios de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Esto en respuesta a un operativo desplegado por fuerzas federales y estatales. Las acciones criminales tuvieron lugar en los municipios michoacanos de Apatzingán, Buenavista, Uruapan, Zamora, Zacapu, La Piedad y en La Barca, Jalisco, así como en Abasolo, Guanajuato. Después de más de 6 horas de violencia, las vías fueron reabiertas. Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, aseguró que la molestia del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara en contra de su persona es porque no se le dejó yunizar ni adanizar al movimiento en ese estado. Afirmó que todas las acusaciones de su supuesta venta de candidaturas y la protesta que se está organizando en su contra provienen del enojo del senador, quien se ha vuelto el portavoz de la familia Yunes y del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad en Tamazula, Durango, fueron destruidos 2 laboratorios clandestinos y se aseguraron más de 150 kilos de metanfetamina, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 50 millones de pesos. Este miércoles fueron localizados 3 de los 6 turistas que habían sido reportados como desaparecidos en Sinaloa, de los cuales uno fue hallado sin vida, de acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de la entidad. Armados con palos y machetes, un grupo de campesinos tomó este miércoles las instalaciones del SAT en Angelópolis, Puebla, por la fuerza, exigiendo la devolución de impuestos. Como parte de su protesta, retuvieron a funcionarios del organismo federal, entre ellos a la subadministradora local de devoluciones. Economía. En un anticipo de su reporte económico de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial reportó que México es la economía de esta zona donde más se ha disminuido la pobreza en los últimos años. De 2018 a 2023, la disminución de la pobreza ha sido de alrededor de 7%, la más amplia en la región. Esto se atribuye a los apoyos económicos de los programas sociales, pero principalmente al aumento en los ingresos laborales, sobre todo entre quienes menos ganan. Esto por el aumento a los salarios mínimos. La inflación anual en México aumentó inesperadamente en la primera quincena de abril, al llegar al 3.96%, esto por encima de lo estimado del 3.85% y de la cifra anterior del 3.93%, informó el INEGI. Clima.
Este jueves 24 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico de que el país está recibiendo bastante humedad del Pacífico. La nubosidad es de niveles medios y altos y que se va hacia el sur de la península de Baja California y hacia el occidente de la República Mexicana. Se pronostican también lluvias fuertes para Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, y persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos y Puebla. Reporte especial, Papa Francisco. Más de 60,000 personas desfilaron en las primeras 24 horas ante el ataúd del Papa Francisco, instalado en la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, que solamente cerró un par de horas durante la madrugada de este jueves. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social: Vladimir, detente. El mandatario estadounidense condenó de esta forma el ataque ruso con misiles y drones lanzado este jueves contra Kiev, uno de los más graves de los últimos meses. Los consideró innecesarios y en un mal momento. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó este jueves a la Universidad de Harvard en momentos en que la prestigiosa universidad estadounidense lucha en los tribunales contra la congelación de fondos impuesta por el gobierno de Trump. El mandatario estadounidense acusó que Harvard es un desastre liberal, quejándose también de que fueron admitidos en esa casa de estudios estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar a Estados Unidos. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. No olviden que del 26 de abril al 3 de mayo será la primera Semana Nacional de Vacunación 2025, así que lleva a tus hijos al centro de salud más cercano para la aplicación de sus vacunas.